Bueno, compañeros y profesor, buenos días. En este caso, a mi equipo nos tocó el tema de 6.6, la cual son las consultas anidadas. Mi equipo está conformado por 4 integrantes. En este caso es Rafael Vargas Gómez, Jania Giselle, Jonathan Yair Badal y su servidor Daniel Jesús Centeno. Bueno, como saben, somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y vamos a abarcar lo que son las consultas anidadas. Vamos a estar más orientados a lo que son SQL y más adelante vamos a dar una introducción. Bueno, comencemos. Bueno, para empezar, voy a dar una pequeña introducción para poder empezar con el tema principal que es es las consultas anidadas. En este caso, igual conocido como las subconsultas o consultas anidadas es lo mismo. Realmente lo que ayuda es una subconsulta, perdón, o una consulta anidada realmente es lo que son una instrucción. De hecho, se puede abarcar lo que es select, insert, update o delete, o bien otra subconsulta. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a mencionar lo que es una subconsulta o una consulta anidada. Vamos a ver los tipos que hay, los niveles y vamos a ver también algunas vamos a ver qué partes básicas o conceptos básicos se debe de conocer para poder entender lo que se refiere a cada uno y cómo se aplican. Bueno, para no más alargar esta presentación, vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es una consulta anidada o su consulta. Realmente no es difícil de entender, solo hay que pensar que una subconsulta o igual conocido como consulta anidada sirve para, valga la redundancia, consultar ciertos, pero hay una forma de consultar. De hecho, se utilizan como las instrucciones de select, insert, update o delete, que ya anteriormente ya habíamos visto con el profesor o en otras clases o otras presentaciones sobre digamos que cada instrucción de esas y para qué sirven. Y así que no vamos a, digamos que mencionar bien en eso. Entonces, pues realmente se puede utilizar en cualquier parte en la que se permita una expresión. En este ejemplo, pues vamos a ver que en la imagen se utiliza una subconsulta como una expresión de columna llamado max units praise en la instrucción select. Como pueden ver, ahí está lo que es en select está ord.cells.it. Es un ejemplo, así que vamos a ver que selecciona lo que es el llamado max y luego está el comando lo que es orden date.unitsprace, donde va a lo que es a poner salets.sal ordate date y luego as, que ya todos esos comandos ya hemos visto anteriormente en las clases anteriores, así que ya deben de tener, digamos que el conocimiento o ya deben tener de saber qué es lo que está haciendo así, pero más adelante vamos a ver de cómo se aplica esto y qué tipo de nivel le vamos a ver, así que para no tardar más en esta presentación sigamos con la de otra diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar lo que son los aspectos básicos de la subconsulta. Realmente pues se llama la subconsulta o a una consulta o selección interna, mientras que la instrucción que contiene una subconsulta pues también es conocida realmente como una consulta o selección externa. Bueno, realmente muchas de las instrucciones, en este caso como Transact SQL, que incluye como subconsulta, se puede formular también como combinaciones. Bueno, una de otras preguntas se puede igual formular solo con subconsultas. En este caso en Transact SQL, creo que se dice así,
Normalmente no hay diferencia de rendimiento entre una instrucción que incluya una subconsulta y una versión semánticamente equivalente que no la incluya. Realmente, para obtener información arquitectónica sobre cómo SQL Server procesa las consultas, realmente se tiene que consultar lo que es el procesamiento de instrucciones SQL. Bueno, sin embargo, algunos casos en los que se debe de comprobar la existencia una combinación produce un mejor rendimiento. En ese caso no siempre, o sea, va a ser la misma, pero en casos de que sí, se hace igual las combinaciones. De lo contrario, pues se debe procesar una consulta anidada para cada resultado de la consulta externa, con el fin de garantizar lo que es la eliminación de los duplicados o datos duplicados, como lo quieran ver. En tales casos, la utilización de combinaciones producirá un mejor resultado o es lo mejor recomendado. A continuación, les muestro en la imagen cómo aparece un ejemplo sobre cómo muestra una subconsulta de select y una combinación select que devuelve el mismo conjunto de resultados. En la imagen, como pueden ver, en select name entre corchetes de la producción con producto, donde dice where, en donde es lo que es el listado de precios, si no mal recuerdo, algo así, donde selecciona el listado de precios de la producción de productos, en donde, bueno, en sharing bowls, o sea, como es platos o algo así, plates. Bueno, donde si das cuenta, aquí lo que se selecciona y en la otra, digamos que el otro conjunto de datos, bueno, perdón, de instrucción, de código, pueden ver que selecciona la producción 1, el no, punto, el nombre, en este caso pues puede ser cualquiera, en este caso pues no lo, se queda como name, donde puedes ver que se combina lo que es producción.as, producto 1, John, producción.ai, o sea, aquí se utiliza otro diferente, o sea, es una combinación. Más adelante vamos a ver un poquito más de ejemplos de estos y para que entiendan un poquito mejor. Sigamos. Bueno, ahora primero tenemos que ver lo que son los componentes de Select, son los siguientes. Realmente para una subconsulta anidada en las instituciones externas, o sea, Select tiene los componentes siguientes. Una consulta Select normal que incluye los componentes normal de la lista de selección. Esa es una cláusula normal, o sea, from, que incluye uno o varios nombres de tablas o vistas. Una cláusula opcional es where, y una cláusula opcional también es el group VIP, como lo habíamos visto anteriormente, son grupos o algo así. Y una cláusula opcional también sería having. La consulta select de una subconsulta realmente se representa siempre entre paréntesis, recuerden eso. No puede incluir una cláusula compute o forward browse, creo que sí se escribe así, bueno, se dice mejor dicho, y solo se puede incluir una cláusula order B cuando se especifica también una cláusula top. Una subconsulta que puede anidarse en la cláusula where o having de una instrucción externa select, insert, update o delete, o bien en una subconsulta se puede disponer de hasta 32 niveles de anidamiento, aunque el límite varía dependiendo de la memoria disponible, obviamente, y de la complejidad del resto de las expresiones de la consulta. Realmente las consultas individuales nos permite nos permite como anidamiento de más de 32 niveles. Una subconsulta, perdón, puede aparecer en cualquier parte en la que puede usar una expresión si devuelve un solo valor, obviamente. Si una tabla solo aparece en una subconsulta y no en una consulta externa, las consultas de esa no se podrá incluir en la salida, o sea, la lista de selección de consulta externa. Es muy importante tener pendiente eso. Bueno, prosigamos con la siguiente diapositiva. Eso nada más quería que checaran los componentes para en qué se usa o cómo se usa o qué son, que ya anteriormente íbamos a hablar un poco de esos en otras clases y pues por eso no digamos que no nos metemos mucho en esto. Sigamos. Bueno, igual hay que tener pendiente que las instrucciones que incluyen un subconjunto normalmente tienen uno de estos formatos. ¿Cuáles son esos formatos? Sería where,
el de expresión, una expresión, diagonal, digamos que not, in, subquery, que es su consulta, where, y el segundo sería where, expresión comparison operator, o sea, como operación de comparación o algo así, anit o alt, y también entre paréntesis va a ser una subconsulta, where, not, exit, y igualmente una subconsulta entre paréntesis que es subquery. En algunas instrucciones como trans SQL, las subconsultas se pueden evaluar como si fuera una consulta independiente. Conceptualmente, los resultados de la subconsulta se sustituyen en lo que es la consulta externa, aunque en realidad esta no es la forma en la que el SQL Server procesa las instrucciones trans SQL con subconsultas. De hecho, hay tres tipos de básicos de subconsultas, que son los siguientes: las que operan en listas específicas con in o modifican por un operador de comparación mediante ANI o ALT, que ya sabemos anteriormente cuáles son, y las que especifican con un operador de comparación sin modificar y devolver un solo valor. Las que son pruebas de existencia específica con exist, que más adelante vamos a ver un poco de esas, un ejemplo de cada uno, para que no se pierdan en esta presentación. Bueno, prosigamos para no tardarnos más. Bueno, esta parte va a ser la última de en lo que es en esta presentación. Voy a mencionar nada más las reglas de las subconsultas, porque es importante entender en pendiente que las subconsultas están sujetas en restricciones siguientes. ¿Cuáles son esas restricciones o reglas o normas, como lo quieran decir? Bueno, primero, la lista de selección de una subconsulta que se especifica con un operador de comparación solo se puede incluir un nombre de expresión o columna, excepto exits e in que operan en select, recuerden eso, o en una lista repetitivamente. Si la cláusula where de una consulta externa incluye un nombre de columna, debe ser compatible con la combinación con la columna indicada en la lista de selección de la subconsulta. O sea, debe de coincidir, no puede ser diferente. Los tipos de datos, o sea, ntext o text, imagen, no están permitidos obviamente en la lista de selección de subconsultas, o sea que no pongan eso porque no les va a agarrar o le va a marcar un error. Puesto que debe devolver puesto que debe devolver un solo valor, realmente las subconsultas que se especifican con un operador de comparación sin modificar, o sea, no seguido de palabra clave, any o alt, no puede incluir las cláusulas como group, be y having. La palabra distinct, algo así, bueno, la distincte no se puede usar con subconsultas que incluyen group BIP. La cláusula compute o into no se puede especificar. Recuerden eso. Igual solo se puede especificar lo que es order B si se especifica también en el top. Una vista creada con una subconsulta no se puede actualizar. Eso tengan el pendiente. Cuando es una vista creada no se puede, o sea, tener no se puede actualizar, perdón, ya que es una subconsulta. La lista de selección de una subconsulta específica con exit por convención tiene un asterisco en lugar de un solo nombre de columna. Las reglas de una subconsulta especificada con exit son idénticas a las de una lista de selección estándar, porque una subconsulta introducida por exit crea una prueba de existencia y devuelve lo que es true o false, que es verdadero o falso, en lugar de datos. Bueno, esas son las reglas principales que deben de tener en cuenta. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues igual nos pueden consultar. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Y en mi parte es todo y les dejo con mis compañeros. Bueno, vamos a hablar acerca de calificar los nombres de columnas en subconsultas, ¿vale? En el siguiente ejemplo tenemos la columna Business Entity ID en la cláusula where, donde la consulta externa está calificada
implícitamente por el nombre de la tabla que está en la cláusula from de la consulta externa de Sales Store. La referencia de Custom ID en la lista de selección de la subconsulta está calificada por la consulta from de la subconsulta, es decir, por la tabla de Sales Customer. Entonces tenemos que la regla general es que los nombres de columna de una instrucción están calificados implícitamente por la tabla a la que hace referencia en la consulta from, del mismo nivel. Si una columna, perdón, no existe en la tabla a la que hace referencia en la consulta from de una subconsulta, la tabla a la que hace referencia en la consulta from de la consulta externa la califica implícitamente. Esta es la consulta en la que se ha especificado estos supuestos implícitos, que sería el ejemplo que tenemos en la parte inferior derecha. Nunca está de más indicar explícitamente el nombre de una tabla, y siempre se pueden anular los supuestos implícitos acerca de los nombres de tabla con calificaciones explícitas. Es importante hacer referencia a una columna subconsulta que no existe en la tabla a la que se hace referencia de la cláusula from de la subconsulta, pero existe en la tabla a la que se hace referencia en la cláusula from de la consulta externa. Entonces, la consulta se ejecuta sin errores. SQL Server califica implícitamente la consulta de la subconsulta, la columna de la subconsulta, con el nombre de tabla en la consulta externa. Bueno, vamos a hablar de los múltiples niveles de anidamiento. Una subconsulta puede incluir una o varias subconsultas. En una instrucción se puede anidar cualquier número de subconsultas. Es decir, la consulta siguiente busca los nombres de los empleados que también son vendedores. Entonces tenemos la subconsulta como ejemplo en la imagen de la derecha y el resultado de aquel conjunto sería la imagen que tenemos a la izquierda en la parte inferior. Vamos a hablar acerca de los múltiples niveles de anidamiento. Como primer ejemplo, tenemos una subconsulta que puede incluir una o varias subconsultas en una instrucción. Estas se pueden anidar en cualquier número de subconsultas. La consulta siguiente, es decir, el ejemplo que tenemos justo abajo, busca los nombres de los empleados que también son vendedores. Es el ejemplo que tenemos en la imagen que está más en la parte superior. Luego tenemos el segundo ejemplo, que es el resultado de esta misma subconsulta. Entonces, la consulta más interna devuelve los ID de los vendedores. La consulta del siguiente nivel superior, se evalúan con estos ID de vendedores y devuelve los números de ID de contacto de los empleados. Finalmente, tenemos que la consulta externa usa los ID de contacto para buscar el nombre de los empleados. Pero bueno, es decir que también podemos expresarlo de la siguiente forma, como una combinación. Y es el resultado que tenemos en la parte de abajo, en la última imagen, sería el resultado del ejemplo. Bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de subconsulta. Una subconsulta dentro de una expresión se interpreta como una subconsulta escalar. Las subconsultas escalares suelen usarse en la lista select o en las cláusulas where. Una subconsulta escalar debe seleccionar una sola columna, perdón, y si se intentan seleccionar varias columnas, esta genera un error de análisis. Una lista select con una sola expresión es la forma más simple de seleccionar una sola columna. El tipo de resultado de la subcolumna escalar es el tipo de esta expresión. Por otro lado, una subconsulta array es un caso especial de subconsulta expresión, ya que se muestra un array si la subconsulta muestra ceros en filas, muestra un array vacío, nunca muestra un array, o sea, un valor null. Y la lista select en una subconsulta array debe tener exactamente una columna de cualquier tipo, que define el tipo de elemento del arreglo. Entonces, el resultado de true si vale
Si se ejecuta su valor, está en el conjunto de filas que muestra la subconsulta el resultado de false. Si la subconsulta muestra ceros en filas, la lista select de la subconsulta debe tener una sola columna de cualquier tipo y su tipo debe ser comparable con la del tipo para el valor. Por el contrario, se muestra un error. Para obtener una semántica completa, incluido el control de null, se consulta el operador in. Entonces, como tipo de subconsultas podemos tener que es el in o not in, las instrucciones update, delete o insert, y con operadores de comparación, con any, some o add, o con los exist o no exist. Bueno, vamos a empezar con las subconsultas con alias de tabla. Muchas instrucciones en las que la subconsulta y la consulta externa hacen referencia a la misma tabla se pueden indicar como autocombinaciones, que quiere decir que es combinar una tabla con ella misma. Por ejemplo, puede buscar direcciones de empleados desde un estado determinado utilizando una subconsulta, como los ejemplos que se muestran en la parte inferior. O bien, puede usar una autocombinación que los alias de la tabla E1 y E2 son necesarios porque la tabla que se está combinando consigo misma aparece en dos roles distintos. Los alias se pueden usar también en las consultas anidadas que hacen referencia a la misma tabla en una consulta interna y externa, determinando y utilizando una subconsulta. Entonces, los alias explícitos indican claramente que las referencias a person address en la subconsulta no significa lo mismo que las referencias de la consulta externa. Hablaremos de las subconsultas con in. El resultado de una subconsulta específica en in o con not in es una lista de 0 o más valores. Una vez que la consulta devuelve los resultados, la consulta externa hace uso de ellos. La siguiente consulta busca los nombres de todos los productores de ruedas que Adventure Works Cycles fabrica. El conjunto de resultados es el siguiente. Como podemos ver en el ejemplo, esta instrucción se evalúa en dos pasos. En primer lugar, la consulta interior devuelve el número de identificación de subcategoría que coincide con el nombre wheel, que son 17. En segundo lugar, este valor se sustituye en la consulta externa que busca los nombres de productos asociados a los números de identificación de la subcategoría de Production Product. Una diferencia de la utilización de una combinación en lugar de una subconsulta es para otros problemas similares. Es que la combinación permite mostrar el resultado de columnas en más de una tabla. Por ejemplo, si se desea incluir en el resultado de subcategoría de nombre de producto, debe usar una versión con combinación. El resultado es el conjunto siguiente, que es la imagen que tenemos en la parte inferior derecha, que empieza con name. Es el resultado de nuestras subconsultas. Entonces podemos entender por una subconsulta que consiste en utilizar los datos que se consulta dentro de una tabla que se considera la principal. Y esta posibilidad fue la razón original para la palabra que tenemos que es estructura en el lenguaje de consultas de estructura. Entonces una subconsulta con in, teniendo el conjunto de resultados siguientes, que es la primera imagen a la izquierda. En la siguiente consulta se busca el nombre de todos los proveedores cuya solvencia de crédito sea buena, a las que Adventure World Cycles solicita al menos 20 artículos y cuyo tiempo hasta la entrega es de menos de 16 días, que sería básicamente el ejemplo que tenemos en la segunda imagen, la imagen de en medio. Para el resultado de esto tendríamos la tercera imagen. Bueno, en la diapositiva número 15 hablaré sobre las subconsultas con in.
Bueno, anteriormente a una subconsulta es una consulta completa que aparece en cualquier cláusula where o having de una sentencia SQL. Dentro de una sentencia SQL se especifican hasta puede tener 16 subconsultas y dentro de cada subconsulta se puede especificar la subconsulta. Subconsultas con IN se evalúa la consulta interna que da como resultado los números de LD de los proveedores que cumplen las calificaciones de la subconsulta. Después se evalúa la consulta externa. Bueno, toda esa subconsulta externa que observe puede incluir más de una condición en la cláusula where, tanto de la consulta interna como de la externa. Mediante una combinación, la misma consulta se expresa de esta forma. Una combinación se puede expresar siempre como una subconsulta. Una subconsulta se puede expresar a menudo, aunque no siempre, como una combinación. Esto es así porque las combinaciones son simétricas. Si combina la tabla A con la B, en cualquier orden obtendrá la misma respuesta. Esto no es cierto si se implica a una subconsulta. La subconsulta con not in. Las subconsultas que empiezan por la palabra clave not in devuelven también una lista de 0 o más valores. En la siguiente consulta se buscan los nombres de los productos que no son bicicletas acabadas. Esta instrucción no se puede convertir en una combinación. La combinación análoga no tiene un significado distinto. Busca los nombres de todos los productos presentes en una subcategoría, que no es la de bicicletas acabadas. Consultas con not in. Las subconsultas se pueden añadir en las instrucciones de manipulación de datos DML, update, delete, insert y select. En el ejemplo siguiente se duplica el valor de la columna list price en la tabla production product. La subconsulta de la cláusula where hace referencia a la tabla purchasing product vendor para limitar las filas que se actualicen en la tabla product únicamente a la que proporciona Business Entity 1540. A continuación se muestra una instrucción update equivalente que usa una combinación. Las subconsultas con not in para una mayor claridad en caso de que se haga referencia a la misma tabla. En las subconsultas use el alias de la tabla de destino. El Use Adventure Work 2016 en Go Update Search List Price igual a List Price por 2 From Production Productor as Inner Join Purchasing or Product Vendor as PV on P Product igual a PV Product ID and Business Entity ID igual a 1540. Go. En diapositiva hablaré sobre las subconsultas con operadores de comparación. Bueno, un operador de comparación SQL es que dice que se evalúan como un tipo de datos booleano y se devuelven true o false, y todo esto es según el resultado de la condición probada. Y por ejemplo, los operadores de comparación que presentan una subconsulta se pueden llegar a modificar mediante las palabras clave all, any o some. Las subconsultas se pueden presentar como uno de los operadores de comparación, igual, más, menos. Una subconsulta procedida de un operador de comparación sin modificar. Un operador de comparación no seguido de any o all debe devolver un valor individual en lugar de una lista de valores, al igual que las subconsultas predecidas de in. Si una subconsulta de este tipo devuelve más de un valor, SQL Server muestra un mensaje de error. Para usar una subconsulta presentada con un operador de comparación sin modificar, debe estar suficientemente familiarizado con los datos y con la naturaleza del problema para saber que la subconsulta devolverá exactamente un valor. Por ejemplo, si se supone que cada vendedor solo abarca un territorio de ventas y desea localizar los clientes del territorio que abarca Linda Mitchell, puede escribir una instrucción con una subconsulta presentada con el operador de comparación. Subconsultas con operadores de comparación. Por ejemplo, se supone que cada vendedor solo abarca un territorio de ventas y desea localizar los clientes del territorio que abarca Linda Mitchell, puede escribir una instrucción con una subconsulta presentada con el operador de comparación. Sin embargo, si Linda Mitchell cubre más de un territorio de ventas, se genera un mensaje de error. En lugar de operador de comparación, igual se podría usar una formulación in igual a any, también funciona.
Las subconsultas presentadas con operadores de comparación sin modificar incluyen a menudo funciones de agregado, puesto que están devueltas a un valor individual. Por ejemplo, si la instrucción siguiente localiza los nombres de todos los productos cuya lista de precios es superior al precio medio de la lista, puesto que las subconsultas presentadas con operadores de comparación sin modificar deben devolver un valor individual, no pueden incluir cláusulas group by o having, a menos que sepa que las propias cláusulas group by o having devuelvan un valor individual. Por ejemplo, la siguiente consulta busca los productos con un precio superior al producto con el precio mínimo incluido en Product Subcategory ID 14. La comparación, los operadores de comparación modificados any, some o all. La comparación modificada any, all. Todos los operadores de comparación que presentan una subconsulta se pueden modificar mediante las palabras clave all, any o some. Y pues some es un equivalente del estándar SQL 92 de any. Los operadores de comparación que presentan una subconsulta se pueden modificar mediante las palabras clave all, any. SOM es un equivalente del estándar ISO de any. Para obtener más información sobre esos operadores de comparación, vea SOM any. Las subconsultas presentadas con un operador de comparación modificado devuelven una lista de 0 o más valores y pueden incluir una cláusula group by or having. Esas subconsultas se pueden formular con exist. Si se usa como ejemplo el operador de comparación, all significa mayor que cualquier valor, es decir, significa mayor que el valor máximo. Por ejemplo, igual all 1, 2, 3 significa mayor que 3, any significa mayor que por lo menos un valor, es decir, mayor que el mínimo. Entonces any 1, 2, 3 significa mayor que 1. Para que una fila de una subconsulta con all satisfaga la condición especificada en la consulta externa, el valor de la columna que presenta la subconsulta debe ser mayor que cada valor de la lista de los valores devueltos por la subconsulta. De forma parecida, any significa que para que una lista satisfaga la condición especificada en la consulta externa, el valor de la columna que presenta la subconsulta debe ser mayor que, como mínimo, uno de los valores de la lista devuelta por la subconsulta. La siguiente consulta proporciona un ejemplo de una subconsulta presentada con un operador de comparación modificado por any. Busca los productos cuyos precios de venta sean mayores o iguales que el precio de venta máximo de cualquier subcategoría de producto. Operadores de comparación modificados any, some o all. Para cada subcategoría de producto, la consulta interna busca el precio de venta máximo. La consulta externa consulta todos estos valores y determina los precios de venta de cada producto que sean mayores o iguales que cualquier precio de venta máximo de la subcategoría de producto. Si any se cambia a all, la consulta devolverá solo los productos cuyos precios de venta sean mayores o iguales que todos los precios de venta devueltos en la consulta interna. Si la subconsulta no devuelve ningún valor, la consulta completa no puede devolver ningún valor. El operador any equivale a en. Por ejemplo, para buscar los nombres de todos los productos de ruedas que fabrican Adventure World Cycles, puedes usar in o any. Sin embargo, el operador desigual en difiere de not in. Desigual en significa no es igual a o no es igual a B o no es igual a C. Not in significa no es igual a y no es igual a B y no es igual a C. Desigual de en es lo mismo que not in. Por ejemplo, la siguiente consulta busca los clientes ubicados en un territorio no cubierto por ningún vendedor, que es la imagen que podemos ver aquí abajo. Los resultados incluyen todos los clientes, salvo aquellos cuyos territorios de ventas sean null, porque cada territorio asignado a un cliente está cubierto por un vendedor. La consulta interna busca todos los territorios de ventas cubiertos por los vendedores y a continuación para cada territorio. La consulta externa busca los clientes que no están en ninguna. Por el mismo motivo, cuando se utiliza not in en alguna consulta, en esta consulta, los resultados no incluyen ningún cliente. Puede tener los mismos resultados con el operador desigual en, que es equivalente a not in.
Subconsultas con EXIS. Cuando una subconsulta se especifica con la palabra clave EXIS, funciona como una prueba de existencia. La cláusula WHERE de la consulta externa comprueba si existen las filas devueltas por la subconsulta. En realidad, la subconsulta no produce ningún dato, devuelve el valor true o false. Una subconsulta que se especifica con EXIS tiene la sintaxis siguiente: WHERE purchase not EXIS. La consulta siguiente busca los nombres de todos los productos presentes en la categoría Where's, que es como el ejemplo que podemos ver en esta imagen de abajo, y en la imagen de al lado vemos el conjunto de resultados. Para comprender el resultado de esta consulta, considere el nombre de cada producto de uno en uno. Este valor hace que la subconsulta devuelva como mínimo una fila. En otras palabras, la consulta hace que la prueba de existencia se evalúe con true. Observe que las subconsultas que se especifican con EXIS son ligeramente distintas de las demás consultas en los aspectos siguientes. La palabra clave EXIS no viene precedida de un nombre de columna, constante u otra expresión. La lista de selección de una subconsulta que se especifique con EXIS casi siempre consta de un asterisco. No hay razón para numerar los nombres de las columnas porque simplemente se está comprobando la existencia de filas que cumplan las condiciones especificadas en la subconsulta. La palabra clave EXIS es importante porque a menudo no hay una formulación alternativa sin subconsultas, aunque algunas consultas creadas con EXIS no se pueden expresar de otra forma. Muchas consultas pueden usar AND o un operador de comparación modificado por ANY o ALT para lograr resultados similares. Por ejemplo, la consulta anterior se puede expresar con AND, como se muestra en la imagen de abajo. Subconsultas con not EXIS. Not EXIS funciona igual que EXIS, con la diferencia de que la cláusula WHERE en la que se utiliza se cumple si la subconsulta no devuelve ninguna fila. Por ejemplo, para buscar los nombres de productos que no pertenecen a la subcategoría de ruedas, como se muestra en la imagen. Subconsultas usadas en lugar de una expresión en Transact SQL. Una subconsulta se puede usar en el lugar en que se puede usar una expresión en las instrucciones select, update, insert y delete, excepto en una lista orden B. En el ejemplo siguiente se muestra cómo se puede usar esta mejora. Esta consulta busca los precios de todas las bicicletas de montaña, el precio medio y las diferencias entre el precio de cada bicicleta y el precio medio. Bueno, como conclusión, las subconsultas son bastante ventajosas, ya que éstas estructuran la consulta para aislar cada parte de la declaración. De esta forma es más fácil realizar la misma operación que normalmente se necesita para un trabajo complejo, y uno de los sindicatos y son más fáciles de leer. Las subconsultas incluso fueron la base para el nombre del SQL, ya que debido a su estructura fácil y su lectura fácil, fue una ventaja modificar la tabla y seleccionar la misma dentro de la subconsulta de una misma instrucción SQL. Entonces, las subconsultas también pueden tomar más tiempo en ejecutarse que una unión para la forma en la optimización de la base de datos de las que proceda. Bueno, para mi parte, mi conclusión, voy a decir de que pues realmente es muy importante tener en cuenta de que de lo que es la consulta anidada, ya que pues podemos utilizar eso para eliminar algunos, digamos que datos duplicados, y aparte nos ayuda a hacer una consulta y cómo se estructura realmente, saber cómo se estructura en ese caso, y utilizando algunos de los componentes básicos o algunos como lo que es en WHERE, igual having que vimos, alt, in, igual consultas con not y etc que vimos en esta presentación, y creo que es muy importante para poder consultar y llegar a sacar un resultado en una base de datos, y más en este caso en SQL, que creo que es muy importante saberlo.
Y bueno, pues nada más que introducir o decir en esta conclusión, pues gracias por escucharnos y que tengan una bonita tarde. En conclusión, por lo que de mi parte, los operadores de comparación modificados y las subconsultas que acabamos de observar son muy eficaces y muy necesarias a la hora de consultar información. Al igual de como vimos en las diapositivas, desigual A es equivalente a not in. Además, exist funciona como una prueba de existencia en las filas. Cuando las consultas anidadas o subconsultas viene siendo dos o más consultas donde el resultado de una consulta se utiliza como un tipo parámetro, como un valor. Todo eso se compone de dos partes, una interior o subconsulta. Todo eso se puede llegar a utilizar en cualquier parte siempre y cuando se permita utilizar una expresión. Sobre sus reglas de las subconsultas, que estos están sujetos a las restricciones tanto de la lista de selección de una subconsulta, la cláusula where, los tipos de datos, que el next, text y match, sus palabras clave, su cláusula. Bueno, en mi caso pues les dejo la webgrafía donde sacamos la información. Realmente solo fue una porque aquí sé que la mayoría. Y pues gracias por escucharnos. Hasta luego.